Hola, licenciado, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Amaidani. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Patricia. Vamos a iniciar la clase, ya que creo que todavía no se han incorporado todos, pero ya son las 7:10. Hoy vamos a ver el contrato de depósito mercantil que empezamos a verlo ahí el martes. Este también es bien pequeño. En el libro de Villegas Lara, si ustedes se dan cuenta, que yo no sé si se los mandó, no sé si se los mandó Oscar. Si no se los mandó Oscar, ahorita le voy a decir que se los mando. Ya lo tenemos, Lick. ¿Ya lo tiene? Sí, gracias. Solo para comentarle, vamos a ver. ¿En dónde lo subieron? ¿En el chat? Sí, en el chat. Ah, ok, gracias. Los mandé porque es lo que hemos visto cabal. Si ustedes miran características de las obligaciones mercantiles. Ahorita vamos a ver un repaso rápido. Les cuento que creo que no sé cuándo va a ser el examen, pero no esta semana, no que la otra que viene. Empezamos exámenes el 23, Lick. El 31 es el día de su examen, licenciado, 31 de agosto. El día del 31 de agosto. Que son dos semanas de exámenes, ¿va? Sí. Sí. 21. Inician el 23. El 23 inician, 23, 25, 29, 31. Sí, el 31 miércoles nos toca a nosotros, el suyo. Y el último de ustedes sería el 2 de septiembre, entonces. Son 5 clases, las que llevan ustedes serían 23, 25, 29 y 31, así sería, ¿no? Sí. Y el último es el 2 de, tal como dijo usted, el 2 de septiembre. Sí. Vaya, sí, porque todos nos avisaron que nos iban a mandar el calendario, pero que empezaban el 22. Tengo una pregunta, licenciado. ¿Usted va a hacer el examen a través de los formularios de Los formularios que nos dan ellos. de Google? Sí. Ah, ok. Ok, gracias. Ya tienen ustedes en ese formato, ya tienen ustedes sus instrucciones, el tiempo que van a tener para hacer el examen. Yo no lo hago con pregunta directa porque ahí tendría que calificar la máquina y si ustedes no lo ponen como dice la máquina, les pondría malo, pero te lo voy a hacer de selección múltiple. Para que ahí la respuesta ahí sí sea la que es. Si no es esa, pues definitivamente la máquina les va a calificar malo. Gracias, licenciado. ¿Alguna duda o pregunta? Todavía tenemos entonces... Sí, disculpe, no sé cuándo nos irá a compartir los documentos que usted dijo que nos iba a enviar. Aquí es el libro. Si ustedes se dan cuenta, en el libro, por eso les iba a decir yo ahorita que tengo tiempo. Sí, lo del libro sí lo tenemos, pero usted dijo que tenía un material adicional que nos lo iba a hacer. No, es lo mismo. No es eso lo mismo lo que les iba a pasar lo del libro. Solo nos iba a dar las páginas, ¿verdad, licenciado? Porque si ustedes se dan cuenta aquí, características de las obligaciones mercantiles, los que tienen su libro de principios filosóficos, la solidaridad de los deudores, exigibilidad de las obligaciones sin plazo, la mora mercantil que lo vimos,
derecho de retención que lo vimos, nulidad de las obligaciones plurilaterales, calidad de las mercaderías, capitalización de intereses, vencimiento de las obligaciones de tracto sucesivo, características de los contratos mercantiles, la representación para contratar, formas de contratos mercantiles, cláusulas compromisorias, los contratos por adhesión que vimos, omisiones fiscales, libertad de contratación, efectos de las cláusulas stantibus y contratantes definitivos. Si ustedes se dan cuenta, eso ya lo vimos, que incluso en la venta contra documentos, venta de cosas en tránsito, venta FO, venta FAS, venta CIF, venta CF, otras especies. Opción de compraventa, también ya lo vimos. El contrato de suministro, que también ya lo vimos. El concepto, función, características, elementos, el plazo, suspensión, denuncia y terminación de ese contrato. Y el contrato estimatorio que estábamos viendo también, concepto, función, características, elementos y terminación del contrato. Si ustedes se dan cuenta, hasta ahorita vamos viendo todo lo que les dije y ahorita ya incluso vimos, vamos a empezar a ver el contrato de depósito mercantil. El examen, entre otra pregunta que no sé si ustedes tienen clases cuando están en semana de exámenes. Algunos licenciados nos dan chance para poder estudiar las otras materias, Lick, y pues según entiendo es a discreción del catedrático. Yo les voy a dejar para que ustedes puedan estudiar. Gracias, licenciado. Muchas gracias, Lick. Según Eugenia Zanik, dice que vamos hasta la página 61. Gracias, Eugenia, del libro. Entonces yo les voy a dejar a ustedes para que, como empiezan el 23, 25 tienen el otro, entonces si les daría clases, yo no les puedo dar clases del 23 porque ese día tenemos clase. El 25 tampoco les podría dar clases porque tenemos clase ese día, entonces ustedes tienen examen. El único día que les podría dar clases que no tienen examen sería el 30, pero como el 31 les toca conmigo, entonces yo no les daría clase. ¿Estamos de acuerdo? Porque de todos modos, aunque yo quisiera dar clases, no les podría dar clases porque ese día tienen ustedes examen. Gracias, licenciado. Gracias, Entonces, Lick. no tenemos clases ni 23, ni 25, ni 30. No porque el 23 tienen ustedes, no sé qué examen tienen ustedes. Y el 25 tendrían otro examen, el 31 conmigo y el 29 también tendrían otro examen y el 2 de septiembre. Entonces, prácticamente conmigo solo podrían tener ustedes una clase que sería el 30, pero como el 31 tienen examen, les voy a dejar chance para que estudien. Licenciado, o sea que en esta semana que viene y hoy nos va a seguir dando contenido que entra para el primer parcial. No, yo les daría hasta el día, hoy es ¿qué? Hoy es 11. 11, sí. Entonces tendríamos clases todavía el 16 y 18, que es martes y jueves. Y ustedes empiezan exámenes el 23. Pero si esto ya no, los del 16 y 18, yo miro que ya no entra en el examen, ya les digo de una vez, no les va a entrar en el examen. Yo les avisaría, hoy es jueves, yo les avisaría el 16, lunes, martes 16. Gracias, ¿A licenciado. dónde les va a entrar el examen? Licenciado, muy buenas noches. Noches. Entonces, el documento que usted había comentado que al Sí, principio de la clase lo dio, Sí, se lo... lo que pasa es que le estoy dando del libro a usted, lo que pasa es que yo tengo ¿cómo se llama? Mi resumen, pero es lo mismo de lo del libro, o sea que yo les voy resumiendo lo más importante del libro. Del libro de Villegalara, si ustedes se dan cuenta, los títulos son los mismos. Muy bien, entonces nos pasamos a este libro. Como al principio, le recuerdo que habló de las obligaciones de los contratos mercantiles. Eso sería lo único extra que se los voy a mandar, pero es solo una hoja. Y ni una hoja así es una hoja de las obligaciones mercantiles, teoría general de las obligaciones mercantiles, y de ahí vienen solo es ese pedacito de la teoría, de ahí vienen las características de las obligaciones mercantiles, prohibición de terminarias de gracia y cortesía, exigibilidad de las obligaciones puras, constitución de mora, que eso ya lo tienen ustedes,
el término esencial, principios filosóficos que están ahí también en el libro, incluso en el Código de Comercio también está en el artículo este, ahorita les digo, el principios filosóficos. Está en el artículo 669. En el artículo 669 están los principios filosóficos. ¿Qué es lo que hemos Muchas estado? gracias, licenciado. Bueno, la buena fe y la verdad sabia. vida, soledad de los deudores, que también está en el libro, exigibilidad de las obligaciones sin plazo, o la mora mercantil, derecho de retención, condiciones para que obtenga el derecho de retención, efecto del derecho de retención, cuándo termina el derecho de retención, nulidad de las obligaciones bilaterales, calidad de las mercancías, capitalización de intereses, vencimiento de plazo de especialidad de la prórroga. Si ustedes se dan cuenta, todo está en orden conforme está en el libro. Ahorita les estoy... Muchas gracias, licenciado. Entonces, esperamos lo de primero, ¿verdad? La página que usted dice. Sí, solo es una hoja. Si nos hiciera favor, muchas gracias. Les mando mañana, no se preocupen. Le voy a tomar foto y se la voy a mandar a Oscar, el que les mandó a ustedes el material. Y por eso yo también les preguntaba a ustedes que si no sabían cuándo iba a ser el examen, porque me acordaba que más o menos en estas fechas son los exámenes. Y por eso que les preguntaba, pero ya nos mandaron ahí nosotros que los exámenes, a menos que los de otros semestres, me imagino que van a tener el día 22, 24, 26 y 30. En cambio, ustedes empiezan 23, 25, 29, 31 y 2 de septiembre. Entonces, como quedamos, yo no les voy a dar clases durante las 2 semanas. Solo les voy a dar clases el día 16 y 18. 8 de agosto. Estamos claros, ahí ya no, y les voy a decir el martes hasta dónde les va a entrar el examen. Pero ya empiecen a estudiar porque ustedes ya vieron, ya tienen su libro, ya tienen los puntos que van a entrar en el examen. Y van a ver que se van a quedar contentos ustedes con el examen que les haga porque no está complicado. O no se los hago complicado. Así no me lo complico yo ni se lo complican ustedes porque ahí sí que la misma máquina les va a calificar para que ustedes miren que el examen va a estar facilísimo porque se los voy a hacer de selección múltiple. Ustedes ya solo escogen la pregunta, que la respuesta que ustedes crean que es conveniente en el examen y a la mayoría le va a ir bien. Si estudian al menos durante el tiempo que voy dando clases, de retrasadas se quedan muy pocos y para escuela de vacaciones tal vez ninguno, porque en retrasadas sacan el curso. Entonces ya les di toda la información, no sé si quieren más información ya que tenemos tiempo todavía. No sé si quieren más información, ya que tengo tiempo todavía para darles la información que ustedes quieran. ¿Alguna pregunta, más dudas? Y si no, pues empezamos terminamos. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Selva. Disculpe con una consulta. ¿En dónde compartieron el material? ¿El chat que ustedes tienen? Ah, bueno, muchas gracias. Sí, pero en el chat fue que lo compartieron, ¿va, compañeros? Los que tienen ya el libro. Sí, es correcto, está en el chat de WhatsApp. Ahí estamos. Yo como les digo, yo le pido favor al asistente, al que tengo como asistente, pero ahorita está en clases, entonces yo le dije, Oscar, por favor, mándele esto a los compañeros, entonces ya me hizo favor. Incluso a él también le pregunté cuándo iba a hacer el examen, dijo que no sabía, pero ya en la tarde nos dieron la información de que el 22 empezaban los exámenes. Entonces vamos a ver solo el contrato de depósito mercantil. Lo vamos a terminar de ver porque acuérdense que el martes lo empezamos a ver. Empezamos a ver con la definición. Incluso la definición de contrato de depósito mercantil lo encontramos en el artículo. A ver, me lo lee, por favor. Con mucho gusto. Ahorita le digo el artículo. El artículo en 1992 del Código Civil. Código Civil, 1992. Lo estoy buscando, licenciado. No se preocupe. Artículo 1992.
No habiendo plazo, el depositario puede devolver la cosa depositada avisando al depositante con prudente anticipación si el caso lo requiere. Ahí está. Eso es en cuanto a ahorita en 1992. Entonces, donde está el concepto de depósito es en el 1994, 1974, pero vamos a explicar de todos modos el 1992. ¿Me lo lee, por favor? 1974. Sí, con gusto. 1974. (1974) del depósito. Por el contrato de depósito, una persona recibe de otra alguna cosa para su guarda y conservación, con la obligación de devolverla cuando la pida el depositante, o la persona a cuyo favor se hizo o cuando lo ordene el juez. Ahí está. Entonces, se dan cuenta, cuando ustedes tienen una mercancía o un bien mueble, porque ahí ustedes van a depositar bienes muebles, porque acuérdense que se pueden trasladar de un lugar a otro. El obligado a cuidar y custodiar esa mercancía es el depositante, porque el depositario es el que guarda la mercancía y el bien mueble. Entonces ese tiene la obligación de cuidarlo y resguardarlo. ¿A cambio de qué? De un precio, una cantidad. Porque incluso ya vieron, ahí es donde entra el precio por cuidar el bien mueble o la mercancía que ustedes van a depositar en ese depósito o el contrato que van a realizar ustedes de depósito mercantil. Cuando aquí el artículo 1974 nos dice que cuando lo ordene el juez, es cuando les decía a ustedes que cuando ustedes compran un vehículo y ese vehículo, acuérdense que se queda en prenda. Entonces, al momento de que ustedes incumplen con el pago de ese vehículo, se manda a secuestrarlo. Dice, no, para eso te tiene que nombrar un depositario, para que y ese depositario lo nombra el juez. Para que el depositario venga y resguarde ese bien mueble. Hasta que definitivamente, ya sea que la persona que incumplió con el pago de las letras de ese vehículo cumpla con su obligación, entonces se le entrega. Pero si ya definitivamente ya no va a cumplir, el artículo que se leyó, el segundo es el de 1974 o más. Y si ustedes ya no van a cumplir, entonces ese vehículo definitivamente va a entrar, se va a presentar un juicio ejecutivo de vida de premio para que sea rematado ese bien mueble. Pero mientras tanto, el depositario está encargado de cuidar ese bien inmueble. O incluso también se secuestran mercaderías, porque acuérdense que cuando se vende mercadería y la persona no cumple con el pago, también se puede secuestrar esa mercadería. Para que la persona, el depositario, venga ahí, lo resguarde. Por eso aquí el artículo 1964 dice, o la persona a cuyo favor se hizo, o cuando lo ordene el juez. Entonces, cuando es orden del juez, cuando se manda a secuestrar ese bien mueble, se nombra un depositario, para que ese depositario se encargue de resguardarlo. Y lo tiene que depositar en un lugar seguro, porque no le vaya a pasar nada. Porque también, como lo vimos, no sé si acá lo vimos con ustedes, que ese depositario tiene responsabilidad, según el artículo 34 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Quién me lo lee, por favor, el artículo 34 del Código Procesal Civil y Mercantil? Artículo 34, dijo, licenciado. Sí, sí, Sandra, por favor. Artículo 34. La conservación y administración de los bienes embargados o secuestrados se confiará a un depositario, salvo que la ley disponga otra cosa. Todo depósito deberá ser recibido por inventario que firmará el propietario de la cosa depositada si quiere hacerlo y el que lo reciba.
Los depositarios deben ser personas de reconocida honradez y arraigo nombrados por el juez y en todo caso estarán obligados a prestar garantía de su administración suficiente a juicio del juez si lo pidiere alguna de las partes. Por el 35, por favor, Sandra. Responsabilidad del depositario. Artículo 35. El depositario es responsable de la guarda, conservación y devolución de la cosa depositada y de sus frutos. Son penas de daños y perjuicios y de las responsabilidades penales consiguientes. El depositario está obligado a dar cuenta del depósito y de su administración cada vez que le fuere pedida por las partes o por el juez. La renuncia a cumplir con el mandato judicial se castigará con las penas del Código Penal, que el Código Penal señala para los funcionarios o empleados públicos que, requeridos por autoridad competente, no presten la debida cooperación para la administración de justicia. Gracias. Entonces, ustedes se dan cuenta, el contrato de depósito tiene también responsabilidades, porque también cuando el juez manda que se secuestre el vehículo y posteriormente se ponga en depósito, el depositario tiene la obligación de rendir informes cuando el juez se lo requiere. Y si no lo hace porque el depositario es auxiliar del juez, también cae en sanciones penales porque se le certifica lo conducente por desobediencia. Entonces, esto es en cuanto al contrato de depósito. El artículo 714, depósito de cosas fungibles. Creo que ese todavía lo leímos el martes. Licenciado, perdone, Dígame. me queda una duda. Aquí en el artículo que acabamos de leer, el 35, el depositario tiene que prestar garantía. Mire, cuando se le solicita, sí, o sea que eso lo solicita la otra parte. Supongamos que usted tiene su vehículo, no paga unas cuotas, entonces viene la empresa y la demanda. En la demanda se pide el embargo y secuestro de vehículo, que son dos medidas precautorias diferentes. Aparte es el embargo y aparte es el secuestro. Entonces ya cuando se pide el secuestro de vehículo, se lo quitan a usted. Entonces viene, como se lo quitan a usted, se nombra un depositario. Ese depositario lo tiene que resguardar. Si usted quiere, le puede pedir que el depositario se le fije una garantía. ¿Por qué? Porque acuérdense que puede ser que usted venga y le pague a la empresa las cuotas que tenía pendientes y entonces le vuelven a devolver el carro. Pero sí, esta persona, acuérdense que tiene que guardar el vehículo en un lugar seguro. Supongamos que se lo llevó y lo esté usando y posiblemente se lo puedan robar, lo pueda chocar, lo pueda destruir. Entonces, para que él tenga más responsabilidad, hay veces que las personas piden que el juez le fije una garantía para que tenga mucho más responsabilidad el depositario. Pero eso es a petición de las partes, como dice el Código Procesal Civil Mercantil. Si usted quiere Claro. que se le fije una garantía, usted se lo solicita al juez, pero también el juez considera si La otorga o no. otorga o no. Y me surge otra duda. Y el depositario pasa a ser como funcionario público, entiendo. Él solo es un auxiliar del juez. Auxiliar del Pasa juez. como auxiliar del juez porque a él se le discierne ese cargo como depositario. O sea, llega al juzgado, se le discierne el cargo de que él va a ser depositario, se hace un acta donde él se le discierne ese cargo. Entonces ya viene a ser auxiliar del juez. No funcionario público, sino que como un auxiliar del juez. Y Gracias. cuando se le requiera que él informe de las condiciones en que se encuentra el bien mueble, él tiene que rendir ese informe. Gracias, licenciado. ¿Más dudas, más preguntas? Y si no, vamos a ver, ¿me puede leer el artículo 715, por favor, del Código de Comercio? Aquí ustedes miran, tengo mi código. Perdón, Dígame. disculpe. Estaba leyendo el 714 y dice que el depósito de cosas fungibles se podrá convenir que el depositario disponga de la cosa depositada y restituya a otro, tanto sea de la misma especie y calidad. Sí. Y me llama la atención que dice que se aplicarán las reglas del mutuo. ¿Cómo Sí. funcionaría, Lick? Perdón. Mire, pues aquí, si usted, Sandra, viene y yo tengo un almacén general de depósitos.
Usted me deposita 100 quintales de frijol y 100 quintales de maíz. Vengo yo y los vendo. Entonces, acuérdense que yo le tengo que devolver los 100 quintales de maíz y los 100 quintales de frijol. Entonces, cuando usted me lo requiere, yo vengo y le voy a devolver los 100. No van a ser los mismos que usted me dejó, sino que van a ser otros, pero de la misma calidad y especie. Así es como funciona esto. Si yo los quisiera vender como depositario. ¿Y si no los devuelve, Lic? Entonces yo tengo sanción, porque acuérdese que yo me hice responsable de eso, entonces usted me demanda a que se los restituya. Porque incluso, como dice aquí, incluso aplica las reglas del mutuo. Léame el 1942 del Código Civil, donde está el mutuo. Por el contrato de mutuo, una persona entrega a otra dinero u otras cosas fungibles con el cargo de que se le devuelva igual cantidad de la misma y calidad especie. ¿Ya ve? Entonces así es como funciona esto. Y si no se las devuelvo, entonces usted me demanda porque usted me dejó al cuidado de los quintales de frijol y maíz. Igual si usted, póngale, cuando usted viene y llega a un banco, usted deposita 1000 quetzales. Esos 1000 quetzales se los van a dar a otra persona. Pero cuando usted se los requiere al banco, viene y se los devuelve. Ahorita vamos a ver el artículo 715. ¿Me lo puede leer, por favor, el del Código de Comercio? Para que miremos en esa. Sí, 715. Depósito bancario de dinero. El depósito de dinero transferirá la propiedad al banco depositario, quien tendrá la obligación de restituirlo. Ahí está. Si ustedes se dan cuenta, igual es en el almacén general de depósito, igual que es un banco. Ustedes llevan 5,000 quetzales. Esos 5,000 quetzales se los van a pagar a otras personas, se los van a dar en préstamo, pero cuando usted llega al banco, viene y usted dice, yo quiero retirar sus 5,000 quetzales y el banco tiene la obligación de entregar. Ya no le van a entregar los mismos billetes porque no guardaron esos mismos billetes que usted entregó, sino que le van a dar otros de otra numeración. O sea, los que usted entregó tenían una numeración, ahora le van a dar otros de otra numeración, pero de la misma calidad y especie, que son dinero ya sea de a 100 quetzales o de a 50, pero le van a entregar la misma cantidad que usted entregó. Así es como Licenciado, me surge una duda en relación al artículo 714. Entonces, el propósito de este depósito, como lo entendí, es que el depositario está en capacidad de vender o de negociar con lo que usted le deja. Sí, de poder usar eso. Lo puede usar, si Sí, le es permitido. Sí. Ok. Porque a veces dice la misma ley que le tiene que devolver de la misma especie y calidad. Pero si usted, cuando usted guarda su frijol y su maíz, llegarían a ese acuerdo. Porque Ok. si no, él no puede tocar eso. Porque Eso le iba a preguntar porque usted lo deposita, hoy es jueves 11. Y usted lo depositó porque usted lo tiene que entregar el día 16. Entonces usted Sí. solo va a pagar estos días de depósito porque usted no tiene dónde tenerlos. Entonces viene usted ya al 16, como ya los vendió, viene y ya llega con la persona al quien se los vendió, al almacén general de depósitos, a retirar todo el maíz y el frijol y se lo va a entregar. Porque imagínense que lo utilizara el depositario y si ya no consigue los 100 quintales de frijol para el día 16 y los 100 de maíz, entonces usted se incumpliría usted contra el comprador que le hizo efectivo la compra de ese frijol y de ese maíz. entonces aquí el depositario en realidad tiene como una doble ganancia porque puede negociar con lo que le están dejando en depósito y aparte de eso se recibe un pago porque usted está depositando con él. Sí, porque yo Es pago una doble ganancia, ¿verdad? una doble ganancia, sí. Entiendo. Pero si así fuera, pues, pero si usted dice, o sea, que no lo utilice, sino que se lo guarde ahí, entonces ahí se lo tendría que tener a usted ese frijol y ese maíz. Al momento de que usted quiera, para cuando usted los quiera retirar. Licenciado, buenas noches, disculpe. Y acá se puede generar una cláusula en el contrato de que no se pueda disponer de ese bien. Sí, se puede, sí, porque aquí sí hay, entre las formalidades, entre los elementos de las formalidades, se puede hacer en forma verbal, contrato de adhesión o por contrato escrito. Aquí hay tres formas: verbal, adhesión o escrito, o sea, un documento privado, ¿verdad? Porque el de adhesión, acuérdense que uno se adhiere a todas las cláusulas que están establecidas en ese contrato de adhesión. Mientras que un contrato, ya sea escritura pública o contrato
documento privado, que aquí sería en escritura pública, sería muy oneroso, porque acuérdense que cuando es en escritura pública es más oneroso el pago. En cambio, si es en documento privado, pues el pago no es tan oneroso. Pero sí tendría que estipularse, como dice el compañero, una cláusula de que no se puede definitivamente tocar el producto que se dejó. Licenciado, disculpe, tenía duda con respecto al artículo 1985 del Código Civil. Ahorita vamos a ver cuál es del 1985. Dice, este establece el depósito hecho en favor de un tercero, si éste no manifestare aceptarlo dentro de 2 meses desde el día que el depositante o depositario lo haya dado aviso, podrá recuperarlo el depositante. O sea que podríamos dejar, digamos, 5 quintales de maíz en depósito para otra persona. Sí, así es. Y si esta no la reclama, lo vuelvo a recuperar yo. O vuelve a recuperar, sí. Sí, porque a él se le notifica que ahí tiene los 5 quintales de maíz o frijol. Y si no lo va a tener, usted los vuelve a recuperar otra vez. Pero digamos que esto no podría generar un costo que sea, que se perciba una ganancia. No, no, porque acuérdense que aquí dice el depósito hecho a favor de un tercero, o sea, que usted se lo hace a favor de un tercero. O sea, ¿cómo le explicara yo? Nosotros, Sandra y César, aquí nosotros, y usted se lo va a depositar a este. Entonces se le notifica a este de que se le depositó a nombre de ella, a un tercero, los 5 quintales de maíz. A ese caso omiso no los va a recoger, entonces como usted tampoco, porque acuérdese que eso genera gasto. Si usted los mantiene ahí depositados, le va a generar gasto. Pero como ella no los va a traer, viene usted y los retira, porque si no, el depósito, acuérdese que todo depósito a usted le genera un gasto. Porque así es como funcionan los almacenes de generar depósitos. Si usted no tiene dónde guardar su bien mueble o la mercadería, que porque es demasiada, entonces viene usted y la deposita en un almacén general de depósitos por cierto tiempo. Pero si a usted definitivamente la persona ya no lo deja recoger después de ese tiempo, acuérdese que a usted le va a seguir generando gasto del depósito. Entonces lo que tiene que hacer usted es y lo recoger o va a sacar de ahí. Licenciado, sí, en este caso sería, por ejemplo, con eso de las importaciones en los puertos, imagino que han de tener bastante almacenes de depósito. Sí. Ahí tienen bastantes almacenes general de depósito, porque acuérdense que cuando salen la mercadería, la meten a un almacén general de depósito, mientras que se le paga impuesto, porque todo eso genera impuesto. Entonces, hasta que ya pagan impuesto, vienen y los retiran del almacén general de depósito y ya se los traen. Licenciado, pero en este caso los almacenes son almacenes fiscales de depósito. También hay almacenes de depósito. Generales. Generales, así Ah, es. ok, gracias. Generales. Porque acuérdense que hay veces que, al menos en las aduanas de aquí, del Carmen y de Tucumán, no son almacenes así lujosos, sino que son como parqueos. Mientras que usted viene y paga el impuesto del vehículo, de los vehículos que trae, los almacena en ese parqueo. Ahí le van a cobrar a usted por tener el vehículo. Posiblemente cuando usted ya paga el impuesto de los vehículos, ya los saca de aquí y ya los puede pasar para el territorio de Guatemala. Porque ahí los tiene. Una consulta con el tema de los almacenes. ¿Se redacta alguna cláusula si llegara a pasar algún tipo de desastre natural? Ah, sí, eso sí tiene que tener una cuestión de que ellos tienen seguro. Como usted dice, si al menos tiene su mercadería ahí en el almacén general de depósito y hay un siniestro de que se agarra a fuego el almacén general de depósito, tiene que tener un seguro. Porque a usted le tienen que devolver su producto, por eso está pagando. Fíjese que es increíble. Aquí voy a poner un ejemplo, que no es un almacén general de depósito. Un parqueo. Cuando usted ingresa a su vehículo a un parqueo, usted está pagando por el parqueo, ya sea 10 quetzales, 20 quetzales o el tiempo que usted dilata. Entonces, sí, les dije la vez pasada que yo conozco una licenciada que vino ahí, ingresó su vehículo a un parqueo. En los tickets de los parqueos, ustedes se dan cuenta que dice que no se hacen responsables por pérdida, destrucción. Exactamente, ellos se hacen como que se liberan del cargo, ¿verdad? Pero no, porque acuérdense que hay una prestación a cambio, porque si usted lo dejara ahí de gratis, ahí sí no tienen ninguna responsabilidad. Porque por eso usted, si lo dejara, mejor usted lo dejan acá, ya sea que se lo roben, se lo rayen, se lo dañen. Pero acuérdense que hay una responsabilidad porque yo estoy pagando por un servicio que ellos me están prestando. Igual es un almacén general de depósito. Yo estoy pagando por un servicio de que me cuiden
mi mercadería porque no tengo dónde tener. Entonces, si hay un siniestro, entonces ahí ellos sí pagan un seguro para esas eventualidades. Porque tienen que estar asegurados, porque acuérdense que ahí no es solo su mercadería, hay bastante mercadería que está ingresada en esos almacenes generales de depósito. Licenciado, volviendo a lo de los parqueos, y entonces sí existe manera legal porque muchas veces yo he escuchado de muchos parqueos, recientemente en la zona 15 abrieron son apartamentos, pero en la planta baja hay restaurantes y en este edificio, cuando tenía una semana de inaugurado, rompieron el vidrio como de 20 vehículos y se llevaron computadoras y otro montón de artículos. Y el edificio aún no tenía cámaras. Entonces, en ese caso, el edificio debería hacerse responsable de las pérdidas. Sí, porque uno, póngale, te voy a terminar de contar, porque la licenciada esta vino y demandó al parqueo y le pagaron el vehículo. ¿Por qué? Porque esa cláusula, acuérdense que se tiene por no puesta, porque yo estoy pagando por un servicio, se supone que para, entonces, como les digo, si no, mejor lo dejo en la calle, ahí sí ya no tengo, si me lo roban, me lo dañan, me lo rayan, ahí sí ¿a quién le voy a reclamar? Si no, yo por eso lo dejé en la calle, pero si yo pago por un servicio, ellos aunque pongan esa cláusula, ese rotulito que dicen en los tickets, no se hace responsable por daños y robo de vehículo. Pero sí, si ustedes los demandan, ellos tienen que ser responsables, porque acuérdense que esa es una cláusula abusiva que es en contra de sus intereses, por eso estoy pagando por un servicio. Ahí tuvieron que haber demandado al menos en las 20 personas o en forma individual de las que les rompieron el vidrio para que les pagaran los daños, porque le ocasionaron al vehículo daños y perjuicios, más la pérdida de lo que tenían ellos en el vehículo adentro. Claro, claro. Sí, sí, es un edificio pues de lujo, ¿verdad? Es de los nuevos de la zona 15 de Vista Hermosa. Imagínense, entonces ya con eso, definitivamente, si como usted dice hay restaurantes, ya entonces la gente dice, no vayan ahí porque vean que ahí le quiebran los vidrios a uno y le roban. Justamente esa fue así era como decía la publicación, no vayan a estos restaurantes porque miren lo que acaba de suceder. ¿Quién pierde? Ellos. Les cuento, una vez, hace como unos 7 años, mi esposa me decía que fuéramos a ver las luces Campero. Yo no, le dije porque mucha gente, porque ella me la acaba yo de traer porque yo soy viudo, pero tengo una nueva pareja, entonces la acaba de traer y que quería ir a ver las luces Campero, no le digo porque mucha gente, ella pensó que porque era mentira, que no la quería llevar, que si solo me puse aquí en el mirador de aquí que está aquí en la carretera de Salvador, y sin mentira, no me dilaté ni 5 minutos y me quiebran el vidrio y le robaron la cartera a ella. Perdí como unos 5,000 quetzales entre lo que cargaba en la cartera, que se robaron mi chequera. Se robaron todo lo que cargaba en la cartera porque ella lo cargaba. Terrible. Pero no fue solo a mí, sino que fueron como a 15 vehículos también. Qué espanto. Mire, le quebraron el vidrio a carros viejos, carros nuevos, carros regulares. Ya había un pick-up que era del año. El señor, cuando vio su carro que estaba al tacito de mí, agarró el vidrio del carro porque medio se lo quebraron solo para meter la mano y abrir y saber qué le quitaron al señor. Pues, agarró el vidrio y lo somató. Yo creo que si yo andaba armado, si hubiera hallado a la persona, lo mata porque es que nos fregaron a todos porque a mí, como le digo, me quebraron el vidrio del carro y como 3 minutos y ni aparte de eso ni vimos las luces Campero solo para que nos quebraran el vidrio a todos. Creo que estamos. Cuando regresamos de verdad en fila estaban todos los carros con el vidrio quebrado. Y yo incluso tenía asegurado el vidrio, pero dije, bueno, que reclamo a la aseguradora, me sale más caro estar reclamando a la aseguradora, mejor lo tuve que comprar, 500 quetzales me costó el vidrio. Creo que iba a pagar más de deducible que lo que me costó el vidrio. Pero como les digo, pasa. Entonces, para ahí sí yo tuve la culpa porque lo dejé en la calle, ¿a quién le iba a reclamar? Pero si yo lo dejo en un establecimiento donde pago y ellos tienen la responsabilidad, porque incluso tienen seguridad, todos los parqueos tienen seguridad. Y acuérdense que yo siempre he dicho esto, que no sé por qué le cobran, incluso hasta cobran parqueo en los edificios donde uno va, todos los edificios ahora cobran. Si uno va a gastar a ese edificio, entonces a ese centro comercial, entonces, ¿por qué? Ya he visto publicaciones que dicen que por qué le cobran a uno, solo uno va a gastar, sino que todavía le cobran el parqueo debería ser gratis. Y que todavía le abran el carro a uno y que no se quieran hacer responsables. Como que no, por eso les digo, es un atropello, licenciado. A lo mejor lo dejo en la calle. Ahí sí me arriesgo a que me quiebren, me rayen o me roben el vehículo. Pero así como funciona. Dígame. Entonces con esto nos queda claro de que
Si en algún caso a nosotros nos llega a suceder algo así de que nos abran el carro, nos quieren el vidrio o algo así, si estamos pagando en un parqueo privado, entonces sí podemos demandar, aunque ellos Sí, pongan sus rótulos de sí. que no nos hacemos responsables por Hasta daños. que y por robo. tengan ese rótulo, porque eso no les exime de la responsabilidad, porque uno por eso está pagando por un servicio. Pues, Entonces ustedes los van a demandar por el daño y perjuicio que le ocasionó a su vehículo. ok, está bien. Qué bueno saberlo. Gracias. ¿Y Ya por qué está. vía se hace, licenciado? Sí. Sería Miren, un, ¿qué? ya Un si es un ordinario, juicio, puede ser ordinario o oral. Porque acuérdense que en el ordinario, cuando no hay una cantidad determinada, artículo 10 del Código Procesal Civil Mercantil. Léame el artículo 10, Sandra, o el compañero que me preguntó. Con gusto, Lic. Artículo 10. Establece, en los asuntos de valor indeterminado es juez competente el de primera instancia. En los asuntos de valor indeterminado, es juez competente el de primera instancia. Entonces nos vamos a un juicio ordinario cuando no hay una cantidad establecida, porque entonces ahí se va a establecer. Pero cuando hay una cantidad establecida, nos vamos a un juicio oral de daños y perjuicios. Porque hace Muchas gracias. una cantidad determinada. Continuamos hoy casi, miren, solo ahorita se me fue todo el tiempo, ya son las 8 menos 5. Ya ni vimos el contrato pero eso lo vamos a ver. De todos modos, pero sí vimos algo del contrato de... Licenciado, Dígame. perdone, usted mencionó el artículo que se establece que no se exime de la responsabilidad. Que no Es sé, que sí, me pareció haber escuchado el artículo, pero no lo tengo así bien claro. ¿Cuál fue el que usted mencionó? no mencioné ninguno de esos, o alguien que me haga memoria. No, solamente mencionó que esa cláusula se tiene como no puesta. Ah, sí, sí. Exacto, ese, ¿cuál es? Porque póngale, cuando en los contratos dice, de una vez nos dice la ley, que cuando en los contratos, creo que uno de los artículos, lo voy a buscar para decir, creo que lo leímos en las clases anteriores, que donde en el contrato haya una cláusula abusiva para uno, no se tiene por no puesta, porque esa sería una cláusula abusiva, porque usted no solo está pagando por el servicio y que todavía ellos digan que no se hacen responsables de los daños y perjuicios o robo del vehículo, esa sería una cláusula que se tendría en ese tiquecito que le dan a uno por no puesta. ¿Por qué? Porque definitivamente uno está pagando por un servicio. Entonces, esa Perfecto. sería una cláusula que tendría, porque fíjense que el contrato en un parqueo es contrato verbal, porque usted entra, a cambio le da un ticket para que, incluso fíjese que cómo son, porque si usted pierde ese ticket, ¿cuánto le cobran? 50 100 quetzales, ¿o no es cierto? 100 quetzales a 150. ¿Ya se dan cuenta? 100 quetzal. Se dan cuenta, y si no lo enseñan, no lo dejan salir. Si usted no tiene el ticket, no lo dejan salir con el vehículo, hasta que usted no demuestre que usted es propietario de ese vehículo, o poseedor de ese vehículo, por medio de qué es la tarjeta de circulación. Eso no es cierto. Sí, Lic. Incluso si ustedes entran a Walmart y pierden ese ticket, no los dejan salir. Ese ticket que le dan a uno, ese ticketcito chiquito no le dejan salir a uno. Y aparte de eso, si lo pierde usted, ahí le cobran 100 quetzales. Y Sí, si uno porque se Sí, rehúsa a pagar, licenciado. No dejan sacar el vehículo. No lo no dejan lo pueden sacar. retener a uno, lo podrían retener a uno ahí, por ejemplo, sería ilegal. Pero mientras que usted no demuestre que usted es propietario, ahí sí es por seguridad de los clientes, porque si usted no demuestra que es propietario del vehículo, no lo dejan salir. Pero pues posteriormente a que haya sido Sí, demostrado, así he demostrado, pero le cobran 100 quetzales por la pérdida del ticket. sí que difícil, y si no lo quiero pagar o si no tengo 100 quetzales en ese momento, imagínense, licenciado. No lo podría- pueden retener, no lo pueden retener, definitivamente. Mientras usted demuestre que es propietario del vehículo, no lo pueden retener, definitivamente. Pero se pero dan sí cuenta, sería- si lo retienen, pues entonces ahí sí tendría que llamar usted a la policía, porque decir que usted ya demostró que es propietario, pero que no tiene dinero para pagar, porque ¿qué va a valer ese tiquecito 100 quetzales? Exacto. Igual, pero si ustedes también en un parqueo no pierde, dice, en el ticket dice, si usted pierde este ticket o documento, el valor de 50 100 quetzales.
Lean, van a ver que así dicen en los tickets que le dan en el parqueo. Ah, pero ellos no se quieren hacer responsables por daños y perjuicios que le ocasionen a los vehículos. Licenciado, ¿y cómo, en qué se fundamentan para cobrar esa cantidad por un ticket perdido? Porque no es un bien que uno vaya a usar después. No hay ningún, ahí sí les digo, no hay ningún fundamento de que los parqueos, como ustedes, acuérdense que ellos sí son fuertes, porque ustedes se adhieren a las condiciones de ellos, pero ellos no quieren que adherirse a sus condiciones, porque ellos dicen, no hay ninguna ley, ningún artículo que diga que por pérdida del ticket tienen que pagar 100 quetzales, no hay. Entonces ustedes tienen que adjuntar a las condiciones, supuestamente las cláusulas que ellos tienen en estos rótulos que tienen ahí. Porque el rótulo dice, si usted pierde ese ticket, paga tanto. Y con una consulta, ¿en qué vía procesal se debe proceder por daños y perjuicios al momento que le suceda algún siniestro a nuestro vehículo en un parqueo de estos? ¿Por la vía penal o civil? Civil. Sería en el juicio ordinario o juicio oral. Juicio ordinario o juicio oral. Cualquiera de los dos. Gracias. Licenciado, buenas noches. Llame Milton. Una preguntita, cuando se da esto, por ejemplo, si hay un daño a mi vehículo dentro de un parqueo, ¿no es necesario que se llame a un notario para levantar como un acta sobre los daños que tuvo y luego esto, no sé, ponerlo como ofrecerlo como prueba dentro del proceso? Sí, sí podría, Milton, porque esto ya es como es un medio de prueba que usted tendría que adjuntar si quiere presentar una demanda, una acta notarial de los daños y perjuicios que sufren. La vez pasada subieron yo estoy metido en unos grupos porque para que estén me informan y todo me informo también. Y allá en el Sarita que está allá en Escuintla, y cabal el señor, me imagino que está metido en este grupo donde estoy yo porque acababa de llegar y cabal le rompieron el vidrio y le robaron unas maletas, decía ahí. Y a pesar de que vieron que hay un agente de seguridad ahí que se mantiene viendo los vehículos, y dijo, señores, ya no vengan al restaurante Sarita porque me rompieron el vidrio y no se quieren hacer responsables. Pero acuérdense que solo así, por forma verbal, uno no puede hacer responsable a un establecimiento mercantil, sino que hay que presentar una demanda para que sean notificados ellos, sí, pero ya respondan por los daños y perjuicios. Pero hay que presentar la demanda. Nos vamos a quedar aquí, ya son las 8 de la noche, tienen que ir ustedes a cenar. El día martes vamos a seguir viendo el contrato de este depósito. Que tengan una feliz noche, compañeros. Gracias, licenciado. Buenas noches.